Hagamos un poco de historia. Hasta hace algunos años se consideraba que la cultura más antigua del Perú era Chavín, que se desarrolló desde el año 1200 a.C. hasta el 400 a.C. Luego se desarrolló la cultura mochica, desde el año 100 hasta el 700 después de Cristo, la cual recibió gran influencia de la cultura chavín. En el norte de nuestro país también existió la cultura chimú, cuyo periodo de desarrollo abarcó desde el 900 después de Cristo hasta el 1470 después de Cristo, de cuyo orfebrería el tumi es uno de sus exponentes más representativos. Al sur de Lima, en Ica, se desarrolló la cultura Paracas, desde el año 700 a.C. hasta el 200 después de Cristo. Actualmente se sabe de una cultura que ha superado en antigüedad a Chavín. Es la cultura Caral, considerada como la civilización más antigua de América, a la que se le calculan un periodo de desarrollo desde el año 3000 a.C. hasta el 1800 a.C., por lo que se le compara con civilizaciones antiguas, como la de Mesopotamia y la de Egipto. Estas son algunas de las culturas preincaicas, es decir, que se desarrollaron en nuestras tierras antes del gran apogeo de una de las culturas más organizadas del mundo, la cultura inca, la cual se desarrolló desde el año 1100 después de Cristo hasta 1532 después de Cristo, con la llegada de los españoles. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver historia con la matemática? Mucho. A partir de la situación responde. Representa en la recta numérica el periodo de desarrollo de la cultura más antigua. Representa en la recta numérica cada uno de los periodos de las culturas preincas e incas. ¿Entre qué años coincidieron las culturas Chavín y Paracas? ¿Entre qué tiempo se desarrolló la cultura Paracas, pero no Chavín ni mochica? Representa simbólica y gráficamente el tiempo de desarrollo de las culturas Chavín y Chimú. ¿Viste? También estamos haciendo matemática. Comprendamos la situación. ¿Cuál es el periodo que abarcó la cultura Chavín y cuál la cultura mochica? Lo vimos con anterioridad. La cultura Chavín se desarrolló desde el año 1200 a.C. hasta el 400 a.C. y la cultura mochica desde 100 después de Cristo hasta el 700 después de Cristo. En la segunda pregunta nos pide, ¿qué periodo abarcaron las culturas Paracas y Chimú? La cultura Paracas desde el 700 a.C. hasta el 200 después de Cristo y la cultura Chimú desde el 900 después de Cristo hasta el 1470. Seguimos resolviendo. ¿Cuál es el periodo de desarrollo que abarcó la cultura más antigua? Caral, ¿no? La cultura Caral, considerada como la civilización más antigua de América, a la que calculan un periodo de desarrollo que va desde el año 3000 a.C. hasta el 1800 a.C. Por lo tanto, al seguir respondiendo diremos que ¿qué nos piden hallar las preguntas de la situación? Una recta numérica donde esté el periodo de desarrollo de la cultura más antigua. La representación de una recta numérica con los periodos de las culturas preincas e incas. Los años entre los que coinciden la cultura Chavín y Paracas. Los tiempos en los que coinciden o se desarrollan las culturas Paracas, pero no Chavín ni mochica. Una representación simbólica y gráfica del tiempo de desarrollo de las culturas Chavín y Chimú. Para dar respuesta a la situación problemática planteada en la web, debemos ingresar al tema denominado intervalos. ¿Qué son los intervalos? Se llama intervalo al conjunto de números reales comprendidos entre otros dos, dados A y B, que se llaman extremos del intervalo. Existen dos notaciones principales. En una se utilizan corchetes y corchetes invertidos. En la otra, corchetes y paréntesis. Tú puedes utilizar cualquiera de las dos.
podemos observar que existen intervalos limitados. Los intervalos limitados son de las siguientes formas. Intervalo cerrado de extremos A y B. Su representación simbólica es con los corchetes para adentro. A, punto y coma, B. La representación conjuntista nos dice: X pertenece a los reales, tal que esa X se encuentra comprendida entre A y B, incluso ellas. Por eso colocamos el signo igual debajo de los signos mayor o menor. En la representación gráfica podemos observar que se encuentran como extremos A y B nuevamente, desde el menos infinito al más infinito en nuestra recta numérica. Pero en el gráfico aparecen dos puntitos marcados con negro. Se denominan cerrados, limitados, como el título lo dice. Si están pintados de negro, entonces podemos tomar los valores que se encuentran entre A y B, incluyendo A y B. Veámoslo en un ejemplo. Tenemos un intervalo cerrado en menos 1 y 3. Cerrado, corchetes para adentro. Es un conjunto de números reales donde cada elemento del conjunto es un número real mayor o igual que menos 1, pero a la vez menor o igual que 3. ¿Qué quiero decir? Menos 1 y 3 son los extremos. Va a tomar todo valor, incluyendo a menos 1 y 3. Por lo tanto, puedo tomar menos 1, 0, 1, 2 y 3, incluso sus decimales y fracciones intermedias. Otro tipo de intervalo limitado es el abierto de extremos. Observarás que el corchete está al revés, lo cual nos indica que está abierto. Y gráficamente, ¿cómo podemos analizar este tipo de intervalo? Veamos. Sus extremos son 1 y 6, como nos muestra aquí el ejemplo. Pero no se encuentran pintados de negro. Se encuentran abiertos, sin pintar. Por lo tanto, los números que utilizamos serían 2, 3, 4 y 5. No cogemos ni 1 ni 6, porque no se encuentra el signo igual entre ellos. Otro tipo de intervalo limitado es el abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. Observemos en el ejemplo. Decimos abierto por la izquierda, cerrado por derecha. El cerrado nos indica que al pintar el valor de 3 podemos tomarlo, y al no pintar el valor de menos 5 por encontrarse abierto, no debemos tomar este valor. Por lo tanto, la respuesta sería menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, pero no tomamos menos 5. El cuarto intervalo limitado es el contrario al anterior, cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Entonces, tenemos de que al estar cerrado por la izquierda, pintamos el valor de la izquierda y al estar abierto por la derecha, no se pinta y tampoco se toma en cuenta el valor de la derecha. ¿Qué valores tomaríamos entonces? De 7,5 para adelante. Recuerda que este es un valor negativo. Menos 7,5, menos 7, menos 6, menos 5, 0, 1, 2 y 3. No vamos a tomar en cuenta el 4. Esos son los 4 tipos de intervalos limitados. ¿Y los ilimitados? Se denomina intervalo ilimitado cuando trabajamos con los infinitos. Por lo tanto, tenemos un intervalo ilimitado por la izquierda y cerrado por la derecha, y un intervalo ilimitado por la izquierda y abierto por la derecha. Veamos la diferencia entre los dos. Los dos están ilimitados por la izquierda, vienen desde menos infinito. El primero
está cerrado por la derecha. Toma en cuenta este valor. Sin embargo, en el segundo caso, está abierto por derecha. No tomamos este valor en cuenta. Los otros dos casos de intervalos ilimitados son el intervalo cerrado por la izquierda e ilimitado por la derecha, e intervalo abierto por la izquierda e ilimitado por la derecha, como observamos a continuación. Ilimitados por derecha, cerrado por izquierda, abierto por izquierda. Además, con intervalos podemos realizar operaciones como la unión, la intersección, la diferencia de A a B o de B a A. Como tercer paso, ejecutemos la estrategia o plan. Representa mediante una recta numérica el tiempo de desarrollo de la cultura más antigua y responde a la primera pregunta de la situación. Para ello, hemos identificado los datos. Reconocimos que la cultura caral es la civilización más antigua, a la que le calculan un periodo de desarrollo desde el 3000 a.C. hasta el 1800 a.C. Lo representamos en una recta numérica. Teniendo como referencia a Cristo, 0, ubicamos los valores de 3000 hasta 1800, como está acá. Para responder a la segunda pregunta, representa en la recta numérica el periodo de cada una de las culturas pre-incas e incas, debemos utilizar una tabulación, donde colocamos las culturas y el intervalo de tiempo en años de cada una. Luego, los representamos en la recta numérica, tomando como una línea de tiempo y en el centro 0, el nacimiento de Jesús. Aquí una segunda forma de representar de manera conjuntista los intervalos de tiempo de la tabla de la pregunta 2. Ahora respondemos las preguntas 3, 4 y 5, utilizando operaciones de conjuntos con intervalos. ¿Entre qué años coincidieron las culturas Chavín y Paracas? Veamos. Chavín, menos 1200 hasta menos 400, Paracas, menos 700 hasta 200. Se nota la intersección, ¿no? Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es: coincidieron desde 700 hasta menos 400 antes de Cristo. Seguimos resolviendo. ¿Entre qué tiempo se desarrolló la cultura Paracas, pero no Chavín ni Mochica? Observemos la línea de tiempo. Aquí se encuentra Paracas, pero no quieren ni Mochica ni Chavín. Eliminemos la parte roja y la parte azul. ¿Cuál es el tiempo solicitado? Desde menos 400 antes de Cristo hasta 100 después de Cristo. Cuando me piden representar simbólica y gráficamente el tiempo de desarrollo de las culturas Chavín y Chimú, podemos utilizar el siguiente gráfico. En el caso de Chavín, desde menos 1200 hasta menos 400. Y en el caso de Chimú, desde 900 hasta 1470 después de Cristo. Ahora te toca resolver a ti, en tu folder. Hay dos situaciones que te planteo, son de las páginas 99 y 100 del texto. Trata de resolverlos utilizando intervalos.